sea, somos lo más caro, el presupuesto más caro en Congreso, más caro que Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Nosotros vamos a hablar con Fuad Curi, ex Contralor de la República. Bienvenido, señor Curi, a Exitosa. Muy buenos días todavía, Karina. Gracias por la invitación. Muy buenos días. ¿Cómo puede ser que un Congreso tan desprestigiado, que no ha dado los resultados que la población espera, no tenga el tino de no gastar tanto? Comenzando por el gasto que se incurre en el Estado en planillas. Bueno, poco controlable, sí, debido a múltiples razones. La burocracia sigue creciendo en el país. No hay un control efectivo del rendimiento de cada institución del Estado, sean ministerios, municipalidades o gobiernos regionales. Se ha convertido el Estado pues, en una agencia de empleo en promedio. Vemos que los costos en planillas siguen subiendo enormemente y no hay nadie, ni siquiera la autoridad de servir, que nos diga si esos crecimientos de número de personal y costos en planillas terminan con algún beneficio a la ciudadanía, por un lado. Yendo al Congreso, Karina, estoy viendo que el presupuesto del año 21 en planillas era 447 millones, pero en el 23 es 660 millones, es decir, casi 50 millones de soles más en un año y medio, más o menos. Entonces yo me pregunto, todos nos preguntamos, esos 50 millones adicionales en un año y medio, ¿a dónde fue a parar? Claro, obviamente tu introducción es válida. No, y 50 millones no, mire, creo que nos estamos confundiendo. El presupuesto del 2021 fue 649 millones y el de este año 928 millones, son 43% más. Sí, Karina, me estoy refiriendo exclusivamente a la partida que genera este aumento, un aumento importante, la partida de gastos de personal. Solo de personal, no me estoy refiriendo, solo de personal. Ha subido, solo en año y pocos, no sé si son 2 años, 50 millones de soles en personas, en empleados. Entonces, el punto es, esos 50 millones de soles, ¿cuánto nos han representado a los peruanos en beneficios, en fiscalización, en emisión de leyes para la población, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, etcétera? Esa es la pregunta, el rendimiento. Pero más allá del rendimiento, Exitosa, hay una conclusión que salta a la vista, que es demasiada plata para un Congreso. Y lo estamos viendo en las estadísticas internacionales que son publicadas, en donde Perú es uno de los países en donde el costo del poder legislativo es más grande que Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, México, ¿no es cierto? Presupuesto anual destinado al poder legislativo. Estamos después, o sea, somos lo más caro, el presupuesto más caro en Congreso, más caro que Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Claro, nos gana Argentina y México. No podemos comparar con esos dos países por razones obvias que todos conocemos el tipo de democracia que hay en esos países. Entonces, y Brasil, claro, Brasil es un monstruo. El tema es que este estudio y análisis ha generado más dudas sobre la capacidad que tiene nuestro Congreso de la República para hacer el trabajo que la Constitución manda. Es decir, fiscalizar y normar. Claro, lo lógico es que nos muestren los resultados, ¿no? Porque no están adecuados a la ley Servir. No sabemos si es que está rindiendo fruto todo este dineral que se van llevando. En una entrevista pasada, sugerí la creación de la carrera legislativa. Así como se ha normado la carrera de la Contraloría, la carrera magisterial, etcétera, etcétera, y la carrera diplomática, yo no entiendo cómo no existe una carrera legislativa, es decir,
que la meritocracia prime en el Congreso. Pero ¿sabes por qué no va a ocurrir? Porque el Congreso de la República es un centro político, es una unidad, una institución netamente política. Por lo tanto, las personas que están alrededor de la mesa directiva, alrededor de la presidencia del Congreso, son personas que ingresan por el nivel de confianza y están sujetos al vaivén político. En ese sentido, si la mesa directiva o las autoridades del Congreso dicen vamos a contratar 200 personas, no hay nadie que les pare el macho. Entonces, regresando a la cifra, 50 millones de soles en personas en 2 años, perdón, un año, no, en un año y medio, y año y menos todavía, o sea, ¿han aumentado el personal en 50 millones de soles? ¿O han aumentado los sueldos? ¿Quién? ¿Por qué? A ver, la sugerencia ante este hecho que ha sido publicado y que es de conocimiento público, requiere una rendición de cuentas del presidente del Congreso o de la autoridad máxima administrativa que nos cuente en qué están gastando la plata. Sí, falta transparencia definitivamente porque nosotros no estamos viendo reales resultados para todos los peruanos, ¿no? Lo que sale del Congreso de la República, lo que nace son escándalos. Acabamos de ver los niños, la elección del defensor del pueblo, también una serie de blindajes, ¿no? Que a mí me han marcado mucho la preocupación, me han preocupado muchísimo 2 cosas. Uno, la denuncia de la Fiscalía respecto a la venta de sus votos, ¿no? De los niños que no son 4, sino dicen, ya no sabemos cuántos son, 15, 20, 20. No, son más de 50, dijeron, en una denuncia. Imagínate que en el Congreso de la República las personas estén vendiendo su voto, es indignante. Segundo, mochasueldos. Exitosa. Los o sea, yo contrato a alguien con la condición, o sea, fíjate, aquí hay un problema de a dos. La presión, claro, la presión de alguien que quiere trabajar con un determinado congresista, pero el congresista le pide, claro, los 4, 5, 6 denunciados, no sabemos si hay más, que le están pidiendo un 15, 20 o 30%, o la mitad de su sueldo, que se lo abonen en especies o que le abonen en una cuenta, etcétera. Entonces, esos 2 indicadores ya pues generan una duda tremenda sobre la calidad del Congreso. En promedio, lo que estamos viendo que congresos anteriores tenían mucho más nivel que no lo digo yo, ojo, lo dice la población entera. El nivel de aprobación es casi 0. O sea, cuando me dices que la aprobación es 4%, para mí 0. Para cualquiera, 0. No. O sea, y fíjense con la elección del defensor del pueblo, la suma de los votos, o sea, el proceso ha sido también de impacto para la ciudadanía. Entonces, sí, yo creo que requiere dos cosas. Quisiera concluir ante tu pregunta, no sé si quieres hacerme otra pregunta. Sí, Uno, sí quiero hacerle otra pregunta. Tiene que hacer una explicación, tiene que hacer una rendición de cuentas de por qué el presupuesto es tan alto. Que nos explique Eso, si es que se puede, la Contraloría puede entrar a investigar, es decir, nos tienen que rendir cuentas, pero también hay que supervisar en qué están gastando. Justamente era mi segundo punto, Karina. Segundo, después de la rendición de cuentas que tiene que hacer ante la población y ante la Contraloría tendría que ir a revisar y ver el desempeño de ese gasto, ver si hay una... Porque la Contraloría no solamente busca sobornos como corrupción, también busca el desempeño, eficiencia la eficiencia. Eficiencia y eficacia del gasto. Acordémonos de la frase, la Contraloría es responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos. Buen uso. Ni siquiera te están diciendo si estás robando. Entonces, ahí requiere, en mi opinión, que haya... como consecuencia de todo lo que estamos viendo, no solamente por la nota del comercio, sino en general lo que estamos viendo es que se requiere una explicación clara, sencilla, de esos casi 1.000 millones de soles que se está gastando el Congreso, que hay el gasto del Congreso, y que obviamente lo pagamos todos nosotros. Desde el más pobre hasta el más rico están pagando con sus impuestos, desde que compran un chocolate en la bodega
hasta cualquier otro gasto, estamos pagando impuestos. Todos los días pagamos impuestos. Y esa plata, ese sobrecosto que nosotros tenemos, va a los bolsillos del Congreso. Y claro, ojo, quiero aclarar que no es la única institución que tiene están sobredimensionadas. Sí, Por hay eso varias. requiere un análisis. Hay un montón de instituciones en los 3 niveles de gobierno que están sobredimensionadas. Y por eso se requiere, no sé, hacer una revisión integral de lo que está pasando por ahí. Y ahí yo volteo la mirada al Ministerio de Economía y Finanzas, que debe hacer un esfuerzo mayor para ver cómo responde, cómo califica, cuáles son la lógica que tiene para distribuir el dinero de todos los peruanos. Ha quedado clarísimo, ha quedado clarísimo y sobre todo la Contraloría nos tiene que decir de manera más fácil, clara y transparente cómo se gastan, cuál es el resultado de la inversión que hacen todos los peruanos en este Congreso de la República. Muchas gracias a Fuad Curi, ex Contralor de la República. Aquí el director general parlamentario ha señalado en la nota que aumentó todas estas partidas en el uso de liquidaciones, contratación de personal. ¿Para qué se contrata tanto? ¿Qué? ¿Por qué no? Y reparación de infraestructura dañada.